Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Certus, compartiendo un logro. En momentos de pandemia prolongada, como los que vivimos, resulta difícil encontrar empresas dentro del rubro que hayan sido premiadas por su labor excepcional, destreza y despliegue tecnológico durante este periodo sanitario complicado que heredamos del COVID-19. Hoy contamos con un laboratorio de la región que trabajó con denuedo brindando el servicio más seguro y de mayor calidad para aminorar el efecto nocivo de esta crisis. Por esa razón, se hizo acreedor de un importante reconocimiento como empresa excepcional. Hoy invitamos al estudio a la representante de esta compañía que nos compartirá esta experiencia y explicará cómo lo hicieron para atender al público con la eficiencia y puntualidad que se requieren en estos casos. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés. Además, no solo es un tema, hoy es una empresa que ha sido premiada, que ha sido reconocida, y siempre es un orgullo para todos los que vivimos en la zona que una empresa nuestra haya sido calificada con un reconocimiento. Así que estamos de parabienes. Esto es un programa muy especial en este sentido y vamos a platicar con la gente de esta empresa a ver cómo lo hicieron, porque no resulta tan sencillo ser el primero en algo, siempre resulta complicado. Pero aquí tengo la visita y le agradezco. Buenas noches. ¿Qué tal? La Buenas química, noches. Porque decimos doctora química, pero no, química. Farmacobióloga. Facilito, química. Química, es más fácil, Muy bien. es más fácil. Muchas María gracias. Eugenia Acevedo, buenas noches y muchas gracias por haber venido. Al contrario, es un honor de verdad y un gusto estar aquí. Muy amable. Voy a empezar como decía al comienzo, nobleza obliga. Lo primero es felicitarla por el premio. Y después, bueno, ustedes traen dentro de su compañía un lema, un eslogan que dice juntos somos excepcionales. Y me imagino que tiene un trasfondo este lema de esta unión que ustedes hicieron, de este equipo fantástico que hicieron para llegar donde están, ¿no? Platíquenos un poquito del premio o del reconocimiento. O del reconocimiento, sí. Pues nosotros participamos en una iniciativa hecha por el Instituto para el Fomento a la Calidad y el Consejo de la Comunicación, en donde participamos con una práctica, que en este caso fue todo lo que desarrollamos y lo que se trabajó en toda esta pandemia, el 2020 principalmente, porque no hemos terminado, ¿no? Claro, claro. Participamos por la categoría, porque hay varias categorías, nosotros participamos por la categoría de estrategia de respuesta y adaptación. Entonces, ¿qué hizo la organización en este tiempo? ¿Qué estrategias definimos para atender esta pandemia y cómo nos fuimos adaptando a lo largo de ella, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que hemos sido reconocidos, ¿no? Usted es la cabeza de todo esto, entonces usted me va a poder explicar el porqué del juntos somos excepcionales. Claro. Que creen en su equipo, que se confía en su equipo, que hacen una masa sólida y de calidad para la gente. Así es, este eslogan nace precisamente de este trabajo en equipo, ¿no? De cómo ver a lo largo de estos 25 años el compromiso de la gente, la pasión de la gente, el querer ayudar siempre, la sensibilidad hacia los pacientes. Entonces, estamos convencidos que juntos somos excepcionales. Pero esto va mucho más allá. Saliendo de las puertas de Certus, queremos que esto sea un reconocimiento a esta región extraordinaria, a esta región que ha sido uno de los estados en salir primeramente, en estar saliendo a reactivarse económicamente ante esta pandemia. Pero también está todo los servicios médicos que estuvieron siempre al frente atendiendo, dando todo, arriesgando hasta sus vidas para poder atender a la población. Está la comunidad que se volcó a ayudar, los empresarios, las empresas siempre pendientes de ver qué podían ayudar, las autoridades que trabajamos de la mano con ellos. Entonces, este es un reconocimiento a toda la comunidad. Juntos somos excepcionales y vivimos en una región excepcional. ¿Cómo le hicieron para poder satisfacer a esa demanda del mercado? Porque uno dice que qué lindo es crecer, pero ¿cómo atiendo ese crecimiento? ¿No? Es como
hacer una fiesta e invitar más de la gente que puedo recibir, ¿no? Claro. ¿Cómo lo hicieron? Sí, definitivamente, pues uno de nuestros objetivos y la base de nuestro servicio está fundamentada en entender las necesidades de nuestro paciente. Entonces, cuando veíamos llegar y veíamos que venía la enfermedad, o sea, de repente al principio decíamos, ¿de verdad va a ser como sí, lo vemos allá? ¿Qué tanto nos va a impactar? ¿Qué tanto me debo comprometer o debo de hacer? O sea, fueron decisiones y momentos difíciles. Entonces, lo primero que hicimos, porque era lo que veíamos como una necesidad importantísima en nuestra gente, es informarla. O sea, tratar de documentarnos lo más que se pudiera con la información que venía de Europa, de qué era la enfermedad, cómo se estaba diagnosticando, qué medidas se estaban tomando allá para nosotros poder definir pues nuestras estrategias y cómo íbamos a trabajar, ¿no? Entonces, lo que hicimos dentro de la organización es conformarnos en equipos de trabajo, en comités, en donde cada uno tenía una función, el de información, ir sacando todo lo que había, el de procesos, ver todo lo que se iba a realizar, el de seguridad, importantísimo, definir los protocolos, capacitar a la gente, tanto a nuestro personal como las medidas que se iban a tomar en las sucursales. Y pues nos planteamos 3 objetivos principales. Uno de ellos era pues tener el diagnóstico, que sabíamos que en ese momento era lo único que nos iba a ayudar pues a poder tener un poco de control sobre la enfermedad. No estaba claro en ese momento. No estaba claro, no había reactivos, no estaba autorizado por la autoridad. Entonces sí fue todo un proceso para poder llegar a la implementación de la prueba. Pero en segundo lugar, pues otro de nuestros objetivos fue mantener las fuentes de trabajo. Entendíamos que 250 familias dependían de la empresa. Y en tercer lugar, pues la salud financiera de la empresa, ¿no? Vimos un marzo, un abril que los pacientes bajaban y decimos, bueno, pues ¿cómo vamos a manejar esta situación, no? Entonces así es como empezamos a organizarnos, buscamos el tener el diagnóstico y una vez que lo tuvimos, pues fuimos adaptándonos y enfrentando a lo que venía. En primer lugar, pues a buscar la capacidad para poder recibir pues esa cantidad de pacientes que requerían la prueba. Eso nos llevó pues a consolidar muchísimo más todo lo que es nuestro servicio de toma a domicilio, implementamos el servicio de toma de muestra en carro, el drive-thru famoso que le llaman, que esto nos permitió poder atender a una mayor capacidad. Podíamos atender hasta 8 pacientes en 6 minutos. Wow. Y esto de una manera muchísimo más segura, porque todo el proceso se llevaba en línea, que ese fue otro de las respuestas que tuvimos. Y cuando uno llegaba ahí a la toma de muestra, únicamente mostraba su credencial, pasaba a la carpa, bajaba su ventana, se explicaba el procedimiento, se tomaba y salía inmediatamente. Entonces, eso fue un proceso mucho más seguro para nuestro personal, pero también para el paciente. Después, pues, se vino inmediatamente una demanda de servicios increíblemente, no alcanzaba el teléfono, no alcanzaba quien contestar el WhatsApp, las sucursales no eran suficientes. Entonces, dijimos, tenemos que hacer algo más. Y fue ahí cuando vimos, pues hay que los servicios en línea, la tienda en línea. Entonces, pues rápidamente el área de TI a poder desarrollar esa tienda en línea en donde el paciente hiciera toda esa gestión administrativa. Entonces, ahí solicitaba la prueba, hacía su cita, pagaba y entonces únicamente iba a la toma. Y así a lo largo de todo el año fuimos viendo el área de procesos, por ejemplo, de mayo al mes de diciembre entraron 8 nuevas plataformas para poder realizar el proceso. Wow. Dentro de la organización, pues igual, hubo áreas que tuvimos que prácticamente desaparecer, juntarlas con otras y dejar el espacio para el área de biología molecular y poder trabajar. Entonces fue un proceso de irnos adaptando, de estar siempre revisando qué necesitaba el paciente para poder ayudarlo, cómo podíamos hacer esa etapa más segura, más rápida, más ágil. Dentro de todo ese cambio tecnológico y una de las grandes ventajas de toda esta época es que pues la tecnología ha avanzado tremendamente. Claro. De ser un proceso inicialmente que duraba aproximadamente 8 o 9 horas, hoy tenemos equipos en unos meses que el proceso dura 2 horas y media. Entonces eso nos permitía también poder responder de una manera más rápida, por ejemplo, a los casos de urgencia.
que eso fue lo que hicimos. Definíamos procesos de urgencia y procesos regulares. Quienes más o menos estaban pasando por un proceso sencillo, pues entraban a un proceso regular. Pero, por ejemplo, el paciente que estaba internado, los pacientes de Cruz Roja, de Hospital General, que eran casos graves, pues esos pasaban inmediatamente a un proceso de urgencia, ¿no? Para poder actuaron con celeridad, porque en esos casos, y como usted dice, además se requiere un despliegue técnico y logístico impresionante. Yo no me imagino. Manejo de muestras, la logística cómo reaccionaban, porque como esta pandemia tuvo novedades, como después la versión Delta y la versión... Yo me imagino que todo eso requiere movimientos continuos, precisos además, porque los diagnósticos deben ser eso. Exactamente. Deben tener precisión, claro. Sí, claro, es una información que nosotros generamos para que el médico tome decisiones. Entonces, claro, la importancia de nuestro trabajo, o sea, es sumamente clave, ¿no? Para toda esa parte. Y pues fue un año de grandes retos, fue un año donde nosotros también, nuestros colaboradores, pues son seres humanos y por también supuesto, estaban impactados, tenían miedo, claro, incertidumbre, desconfianza. A mí llegaban de repente y me decían, química, ¿y quién va a tomar las muestras? ¿Cómo que quién las va a tomar? Pues nosotros, les decía yo, sí, a eso nos dedicamos. Y esa es creo que fue uno de los grandes aciertos que tuvimos, el acercar inmediatamente la información a las personas. Nos reunimos con ellos y ¿sabes qué? Mira, esto es lo que se conoce, es una enfermedad producida por esto, se genera así, el medio de transmisión es así, etcétera, 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 ¿no? E informarlos para que ellos tuvieran un poco más de tranquilidad dentro de su trabajo, ¿no? Entonces, pues así nos fuimos organizando. Una vez que iniciamos, por ejemplo, en Tijuana, pues fuimos a abrir en Mexicali. Igual, las personas no querían tomar muestras y dijimos, pues formamos un equipo de aquí, vámonos todos a Mexicali. Estuvimos allá con ellos un día, les mostramos cómo se estaban haciendo las cosas en Tijuana y ya ellos se quedaron tranquilos haciendo su trabajo, ¿no? ¿Qué municipios cubren, María Eugenia? Cubrimos los 5 municipios del estado. ¿Los 5 ya? Los 5, sí. Wow. Así es que, y todo el proceso se lleva a cabo aquí en Tijuana. Es todo un mecanismo de logística para tener las muestras el mismo día y generalmente los resultados también de otros municipios se generan el mismo día, ¿no? El primero fue dependiendo Tijuana. del tipo. Sí, Tijuana es el más grande, es el que tiene más sucursales. Sí, por la ciudad, claro. Claro, porque estamos aquí físicamente, ¿no? Pero sí, cubrimos el estado. No, de veras que es un trabajo con desarrollo inmediato, con mucha celeridad y lo que se requería en el mercado. No es fácil, no es fácil. Yo solamente de pensar en toda esa enmarañada logística es difícil. Sobre todo estar preparando personal al mismo tiempo que está atendiendo, porque me imagino que no hay tantos expertos en la materia se van a ir preparando. Exactamente, es estar preparando personal, pero también es estar atendiendo las necesidades de ellos, porque la gente también se estaba enfermando. Claro. Entonces, de repente se te viene un mundo de trabajo y tuvimos un mes de diciembre con 4 gerentes con COVID. 4 gerentes con COVID, claro, dices, ¿qué hago? O sea, cuando más manos necesito. Entonces, sí tuvimos que traer para el área de proceso químicos de otras partes de la República para poder reaccionar rápidamente, claro, porque no había tiempo de formarlos. Es un punto importante, el personal también se enferma, claro. Exactamente, ellos también se enferman y pues también era nuestro compromiso estarlos monitoreando. O sea, yo personalmente todos los días, a ver, ¿cuántos tienes infectados hoy? ¿Cómo van? ¿Quién tiene síntomas? ¿Quién no? Y pues el que tenía síntomas rápidamente a buscarle los servicios. Hay que hacer tomografía, hay que hacer estudios para poder apoyarlos. Gracias a Dios no tuvimos ningún caso grave o que se complicara mucho, no hubo necesidad de entubar a nadie, pero sí fue un proceso de estar también junto a nuestra gente. Y además, ellos pues a la vez tenían a su familia, entonces venían y me decían, es que está mi mamá enferma, es que están mis hijos, es que está... Y pues había que también responder con ellos. Perfecto. ¿No? Déjame ir a un corte y regresamos enseguida, seguimos platicando. Sí. No se me vaya, por favor, que está interesantísimo este ejemplo que nos están dando con esta empresa premiada, además. Regresamos. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros en esta interesante charla que tenemos con la química María Eugenia Acevedo, que nos está hablando de una empresa, cómo se preparó, cómo responde al mercado, cómo el servicio no ha bajado su calidad. Muchas gracias otra vez. No, al contrario. María Eugenia, me gustaría conocer un poco más, ya cuando uno habla de una empresa exitosa, que la conoce porque la ve, ¿no? Y para crear ese nombre y posicionarlo adecuadamente en una región como lo han hecho ustedes, yo no sabía que estaban en los 5 municipios, te felicito. ¿Cómo empezó Certus? ¿Cómo empezó la historia de esta empresa exitosa? Sí, mira, yo siempre he creído que una empresa inicia identificando un propósito. Entonces, yo tuve la oportunidad, yo estudié en Guadalajara, soy de aquí de Tijuana, pero no había la carrera, me fui a estudiar a Guadalajara y regreso y mi primer trabajo fue en el hospital Aguanel, antes Clínica Florence. Ahí en el hospital tenían el área de cuidados intensivos. Entonces, creo que esa parte de estar cerca del paciente en un momento tan crítico sensibilizó y marcó mi vida por siempre, ¿no? Entonces, al yo revisar que era la mayoría de los laboratorios en aquella época, pues los procesos eran manuales, no había mucha tecnología, no había ni siquiera la disponibilidad de reactivos de calidad, se traían unos de Estados Unidos, o sea, era un panorama complicado. Faltaban auxiliares. Y había mucha necesidad de mandar pruebas fuera, se mandaban a México, se mandaban a Estados Unidos. Entonces fue en ese momento que identificó esa necesidad y de decir, bueno, ¿por qué Tijuana? ¿Por qué no Baja California? Podemos tener un laboratorio local, con proceso local, con calidad, que pueda responder a esos servicios, ¿no? Entonces ahí es donde empieza todo. Y desde un principio creo que 2 partes fundamentales que identifiqué y que han sido la base de Certus es decir, bueno, queremos hacer exámenes de laboratorio, pero estos cómo deben de ser. Entonces, entendemos claramente la importancia de que un resultado sea confiable, porque de ahí se toman decisiones y de ahí partimos. O sea, trabajar en la confiabilidad, en el proceso. Yo soy química y pues era la parte que me movía más, ¿no? Después de varios años, pues me doy cuenta, empezamos a crecer y digo, bueno, esto es un negocio, esto es una empresa, y tengo que ver hacia la parte administrativa. Tengo que rendir buenos números. Exactamente, también esa parte la tengo que ver. Entonces, todo lo que fue la parte de confiabilidad, pues nos guiamos mucho por las normas ISO. En el 2000 nos certificamos en la norma ISO 9000, fuimos el 4º laboratorio a nivel nacional. Y después buscamos una acreditación en la 15189, que es una norma exclusiva para laboratorio. Eso nos permitió pues consolidar el proceso, estructurar un sistema de gestión de calidad, tener control de calidad externo, etcétera, etcétera, ¿no? Conformar esa parte. Y posteriormente para la parte administrativa usamos como guía los modelos, y ahí fue cuando vimos hacia el modelo nacional de calidad o el modelo nacional de competitividad, ¿no? Entonces, esas han sido las guías que me han permitido a mí poder desarrollar mi empresa y me han permitido buscar todas esas oportunidades de mejora, ¿no? ¿Cuántos años tiene Certus? Estamos cumpliendo 25 años en el mercado. O sea, es un cuartito de siglo. Ya es un cuartito de siglo, claro, sí. Claro. Así es. Y María Eugenia, ¿aprendieron mucho en este año y medio de pandemia? Porque mucha gente... La pandemia, bueno, que fue terrible para muchísima gente, es terrible para muchísima gente, pero también nos dejó un halo ahí de aprendizaje, todos aprendimos algo. Los comercios ni hablar, porque hubo un desbalance terrible en los comercios de todo tipo, desde ventas de boleto de avión hasta supermercados, ¿no? Todos sufrieron el embate de esta crisis sanitaria. Pero ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja de aprendizaje? En el caso de ustedes, ¿qué les dejó todo esta novedad de la pandemia, ¿no? Claro, fíjate, durante estábamos por celebrar nuestros 25 años y de hecho estábamos escribiendo nuestras memorias, y yo les decía, es que tengo muchas cosas que contar y pues sí, hemos ganado premios nacionales, el premio iberoamericano, hemos hecho esto, acreditaciones, muy emocionada de todo lo que habíamos hecho. Llega el 2020 y llega pandemia, vivimos un, 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 un,
sumamente complicado, de retos todos los días, de no saber qué había mañana y tomar decisiones todos los días, donde les digo, ahora sí necesitamos ver el otro capítulo del libro, porque tenemos muchas más cosas que contar. Entonces, el 2020 fue un año que nos dejó muchísimo aprendizaje en el sentido de entender claramente las necesidades del paciente y buscar la manera de cómo reaccionar rápidamente. La relación entre los médicos, por ejemplo, es algo que yo menciono mucho porque nosotros vamos de la mano con ellos. Sin embargo, no siempre es fácil poder encontrar esa relación y esos medios de comunicación con ellos que a nosotros nos ayudan a sacar mi trabajo. Y le digo, esta pandemia nos ayudó para estar más cerca de ellos, poder comunicarnos más, poder hacer trabajo en conjunto que a fin de cuentas pues es en beneficio del paciente, ¿no? Entender la tecnología, o sea, los cambios, adaptarnos y aceptar lo nuevo que viene de tecnología y buscar, o sea, y sabemos que estamos regresando a una, decimos nosotros, normalidad, pero a una situación que no es la misma que vivíamos, y que tenemos que entender y comprender que nuestro paciente que viene no va a tener las mismas necesidades que tenía antes, y que tenemos que trabajar hacia ello. Y adaptarse, claro. Y adaptarse. Entonces, yo creo que ese punto de irse adaptando fue algo, y de reaccionar, o sea, decir, pues rápido, o sea, hay que hacerlo. Todo lo que se tenía de planeado un año antes y todo, en 2 meses quedó guardado y no se volvió a rescatar hasta principios de este año. A ver, ¿en qué nos habíamos quedado? Fue así como cerrarlo, ¿no? Entonces, fueron muchas enseñanzas durante este año. ¿Hay más certeza ahora, María Eugenia, en las cuestiones del COVID con sus variantes? ¿Tenemos más certezas que hace 2 años, me imagino, que hace años? Tenemos más información y eso es muy importante. Fue una situación muy complicada porque a nosotros mismos nos costó trabajo entender la interpretación de las pruebas, cómo se correlacionaban unas con otras. Imagínate explicarle al paciente eso, una prueba positiva y de repente otra prueba, por ejemplo, haces PCR con un resultado y el antígeno con otro resultado. El paciente, claro, intranquilo, molesto, pero todo tenía un porqué. Esta enfermedad se ha comportado en ciertos aspectos de manera distinta a lo que veíamos otras enfermedades virales, y eso ha sido difícil, por eso, de ahí la importancia de tener información correcta para poder atenderlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora la enfermedad sigue, pero creo que estamos más informados, tanto nosotros, el servicio médico, como el paciente, ¿no? Entendemos más la enfermedad, sabemos cómo se está comportando, sabemos cómo se identifica. No contamos todavía con un tratamiento, pero pues ya hay algo de experiencia de cómo se ha llevado a cabo. Tanto hemos avanzado en esta parte que, por ejemplo, cuando el año pasado tuvimos necesidad de tener una toma en carro, de tener sucursales exclusivamente para pacientes COVID, porque el paciente no quería ir y estar con un paciente que probablemente tenía COVID, tenía miedo. Por supuesto. Ahorita, en el mes de julio, analizando y revisando la situación, ya todas nuestras sucursales se abrieron para tomas de muestra COVID. Entonces, es ahí donde tienes que estar revisando qué pasa y por qué se abrieron, porque ya entendemos la enfermedad y tenemos ya confianza de poder regresar al laboratorio y sabemos cuáles son las medidas que tenemos que tomar para cuidarnos. Hoy el paciente no únicamente va porque tiene síntomas de COVID, puede ir a hacerse una prueba porque va a viajar, o puede ir a hacerse una prueba porque va a entrar a un hospital a una cirugía que nada tiene que ver con COVID. Claro. Entonces, tener más lugares de acceso a este servicio, pues también le facilitamos al paciente toda esa tarea, ¿no? Me gustó esa visión tuya porque como química me imagino que habrás visto pasar muchos virus y ahora que tiene esas particularidades, pues lo hiciste un buen análisis de todo esto. Lamentablemente el tiempo acá es el más tirano y sabes, María Eugenia, que acá regalamos libros porque pretendemos que la gente lea un poco más. Muchas gracias. Wow, muchas gracias. Me lo llevo con mucho gusto. Ojalá te guste. Y bueno, nos queda menos de un minuto si quieres mandarle un mensaje al público, en este caso paciente, consumidor tuyo que hace que las empresas se vuelvan grandes y las empresas sean premiadas como la tuya. Pues en primer lugar, agradecerles
su confianza. Son 25 años de servir a la comunidad y han sido 25 años para Certus también de crecimiento, de estar con el paciente, y eso para nosotros es sumamente importante. Es gratamente satisfactorio ver que tenemos pacientes o médicos que han estado con nosotros durante esos 25 años, ¿no? Entonces, nuestro más grande agradecimiento por esa parte, y sobre estos reconocimientos que hemos recibido, los compartimos con la comunidad, porque es un logro de la comunidad, es un trabajo hecho por la comunidad, y pues nos sentimos más comprometidos, ¿no? Porque en el momento, cualquier paciente, cualquier cosa que falla te dice, oye, que no eres Premio Nacional de Calidad, sí, oye, claro, que no eres, entonces el compromiso es más grande, ¿no? Nos compromete a seguir mejorándonos, a seguir buscando nuevas, mejor diagnóstico, nueva tecnología, mejor acceso a los servicios para facilitar a nuestro paciente, ¿no? Como decían los clásicos, la vara quedó más alta. La vara quedó más alta, y pues tenemos que comprometernos y seguir adelante. Nuestro trabajo nos fascina, o sea, la verdad es que nos comprometemos con muchísimo gusto, y pues buscamos las mejores opciones para todos, ¿no? Muchísimas gracias, nos pusiste luz a muchas dudas que teníamos, y bueno, te reitero la felicitación para tu empresa, y próximamente nos vamos a ver de nuevo. Muchas gracias, Claro que sí. Un gusto, buena tarde. Y a usted, gracias por su atención, nos vemos el próximo domingo en otro tema de interés. Buenas noches.